Capítulo 19. Hoy han visto la nueva duquesa de Hastings en Mayfair. Philippa Farthington vio a la anterior señorita Daphne Bridgerton tomando un poco el aire por los alrededores de su casa. La señorita Farthington la llamó, pero la duquesa hizo ver que no la había oído. Y sabemos que lo hacía ver porque uno tendría que ser sordo para no oír los gritos de la señora Farthington. Revista de la Sociedad de Lady Whistledown, 9 de junio de 1813. Con el paso de los días, Daphne descubrió que el dolor de cabeza era continuo. La punzada de dolor que sentía con cada respiración daba paso a un dolor más amortiguado como los que uno casi puede ignorar, aunque no del todo. Se marchó de Clevedon al día siguiente de la partida de Simon, y se fue a Londres con la intención de volver a Bridgerton House. Sin embargo, volver a casa de su familia supondría aceptar que había fracasado. De modo que, en el último momento, le dijo al cochero que se dirigiera a Hastings House. Si necesitaba a su familia, la tendría cerca, pero ahora era una mujer casada y tenía que estar en su casa. Así que se presentó al servicio, que la aceptó sin rechistar, aunque no sin mucha curiosidad, y se zambulló en su nueva vida de esposa abandonada. Su madre fue la primera visita que recibió. Daphne no se había molestado en comunicarle a nadie más de su regreso a Londres, así que aquello no fue una gran sorpresa. ¿Dónde está?, preguntó Violet directamente. Mi marido, supongo. No, tu tío abuelo Edmund, dijo Violet muy irónica. Claro que hablo de tu marido. Daphne no miró a los ojos a su madre cuando dijo. Creo que está atendiendo a otros asuntos en una de sus propiedades de campo. ¿Crees? Bueno, lo sé, corrigió Daphne. ¿Y sabes por qué no estás con él? A Daphne se le pasó por la cabeza mentirle a su madre. Quiso negar descaradamente lo evidente y explicarle a su madre alguna tontería sobre una emergencia con los arrendatarios o una enfermedad del ganado o cualquier otra cosa. Pero al final le empezaron a temblar los labios, a resbalarle las lágrimas por las mejillas y con un hilo de voz dijo, porque no quiso llevarme con él. Violet le cogió las manos. Oh, Daph, dijo suspirando. ¿Qué ha pasado? Daphne se dejó caer en el sofá, llevándose a su madre consigo. Más de lo que podría explicar. ¿Quieres intentarlo? Daphne agitó la cabeza. Nunca, ni una vez en su vida, le había escondido algo a su madre. Siempre lo había podido hablar todo con ella. Sin embargo, esto no. Le dio unos golpecitos en la mano. Estaré bien. Violet no pareció demasiado convencida. ¿Estás segura? No, dijo Daphne mirando al suelo, pero tengo que creérmelo. Violet se fue y Daphne se cubrió el abdomen con la mano y rezó. Colin fue el siguiente en ir a verla. Una semana después, Daphne volvió de un rápido paseo por el parque y se lo encontró en el salón con los brazos cruzados y muy furioso. Ah, dijo Daphne, quitándose los guantes. Veo que te has enterado de mi regreso. ¿Qué demonios está pasando?, preguntó él. Daphne vio claro que Colin no había heredado la sutileza de su madre. Habla, exclamó. Ella cerró los ojos un momento, solo un momento para intentar amortiguar el dolor de cabeza que le llevaba persiguiendo durante días. No quería explicarle sus problemas a Colin, ni siquiera quería decirle lo poco que le había dicho a su madre, aunque supuso que ya lo sabía. Las noticias volaban en Bridgerton House. ¿Y con eso quieres decir que...? Quiero decir, dijo Colin, ¿dónde está tu marido? Está ocupado en otro lugar, respondió Daphne. Sonaba mucho mejor que me ha dejado. Daphne, el tono de Colin iba cargado de advertencia. ¿Has venido solo?, preguntó ella, ignorando la pregunta. Anthony y Benedict estarán en el campo todo el mes, si eso es lo que quieres saber, dijo Colin. Daphne estuvo a punto de suspirar aliviada. Lo último que necesitaba en esos momentos era enfrentarse a sus hermanos mayores. Ya había evitado que Anthony matara a Simon una vez, y no estaba segura de poder volver a hacerlo. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, Colin añadió. Daphne, te ordeno que me digas ahora mismo dónde está escondido ese bastardo. Daphne notó que enfurecía. Ella tenía el derecho a llamar a su marido como quisiera, pero su hermano no. Supongo que cuando dices ese bastardo te refieres a mi marido, dijo ella muy seria. Maldita sea, claro que sí. Voy a tener que pedirte que te marches. Colin la miró como si, de repente, a su hermana le hubieran salido cuernos. ¿Cómo dices? No tengo ninguna intención de discutir mi matrimonio contigo, así que si no puedes guardarte tu opinión cuando nadie te la ha pedido, tendrás que marcharte. No puedes pedirme que me vaya, dijo él incrédulo. Ella se cruzó de brazos. Es mi casa. Colin la miró y luego miró alrededor el salón de la duquesa de Hastings, y luego volvió a mirar a Daphne como si acabara de darse cuenta de que su hermana pequeña, a la que siempre había visto como la extensión alegre de sí mismo, se había convertido en toda una mujer.
Alargó el brazo y la cogió de la mano. Daph, dijo, dejaré que manejes la situación como a ti te parezca mejor. Gracias. Por ahora, le advirtió Colin. No creas que dejaré que esta situación continúe así indefinidamente. Pero no lo haría, pensó Daphne media hora después de que Colin se hubiera marchado. La situación no podía continuar así indefinidamente. Dentro de 15 días tendría la respuesta a todo. Cada mañana, Daphne se levantaba conteniendo la respiración. Incluso antes de la fecha señalada, se mordía el labio inferior y rezaba una oración, y levantaba las sábanas buscando manchas de sangre. Y cada mañana solo veía sábanas blancas impolutas. Una semana después del día que le tenía que venir la menstruación, empezó a albergar esperanzas. Sus ciclos nunca habían sido puntuales, de modo que, pensó, todavía podía venirle. Sin embargo, nunca se le había retrasado tanto. Una semana después, se despertaba cada día sonriendo y se aferraba a su secreto como si fuera un tesoro. Todavía no estaba preparada para compartirlo con nadie, ni con su madre, ni con sus hermanos, ni mucho menos con Simon. No se sintió demasiado culpable por escondérselo. Después de todo, él le había negado su semen. Pero, lo más importante, temía que su reacción fuera muy negativa y no estaba preparada para dejar que su decepción le arruinara su alegría. Sin embargo, le hizo llegar una misiva a su asistente pidiéndole la dirección de Simon. Y entonces, por fin, a la tercera semana se cargó de valor y se sentó en la mesa para escribirle una carta. Desgraciadamente para ella, la cera todavía no se había secado cuando su hermano Anthony, que obviamente había regresado de su estancia en el campo, entró como un tornado a la habitación. Daphne estaba arriba en sus habitaciones privadas, donde se suponía que no debería de recibir ninguna visita, así que prefirió no pensar en cuántos sirvientes habrían golpeado a Anthony por el camino. Estaba furioso y Daphne sabía que no debía provocarlo, pero siempre conseguía sacarle el sarcasmo, así que preguntó, ¿cómo has subido aquí? ¿No tengo un mayordomo? Lo tenías, gruñó él. Oh, Dios mío, ¿dónde está? Aquí no, obviamente. No tenía ningún sentido hacer ver que no sabía de quién estaba hablando. Voy a matarlo. Daphne se levantó. No, no lo harás. Anthony, que hasta ahora se había quedado junto a la puerta con las manos apoyadas en las caderas, avanzó hacia ella. Antes de que se casara contigo, le hice una promesa a Hastings, ¿lo sabías? Daphne agitó la cabeza. Le recordé que había estado dispuesto a matarlo por arruinar tu reputación y que se preparara si se atrevía a romperte el corazón. Y no lo ha hecho, Anthony. Se cubrió el abdomen con la mano. Todo lo contrario, más bien. Sin embargo, nunca pudo ser si a Anthony le extrañaron sus palabras porque él estaba mirando fijamente los papeles encima de la mesa. ¿Qué es eso? Preguntó. Daphne siguió la dirección de su mirada y vio los primeros intentos de escribir la carta. Nada, dijo cogiendo las pruebas. Le estás escribiendo una carta, ¿verdad? La oscura expresión de Anthony se volvió amenazadora. Oh, por el amor de Dios, no intentes mentirme. Vi su nombre en el cabezamiento. Daphne hizo una bola con los papeles y los tiró a la basura. No es asunto tuyo. Anthony miró a la papelera como si fuera a balanzarse sobre ella y recuperar las cartas sin terminar. Al final, miró a Daphne y dijo, no voy a dejar que se salga con la suya así como así. Anthony, esto no es de tu incumbencia. Ni siquiera se molestó en responderle. Lo encontraré, ya lo sabes, lo encontraré y lo mataré. Oh, por favor, estalló al final Daphne. Es mi matrimonio, Anthony, no el tuyo. Y si te interfieres en mis asuntos, te prometo que nunca jamás volveré a dirigirte la palabra. Lo estaba mirando fijamente con la voz firme, y Anthony pareció algo sorprendido por sus palabras. Está bien, dijo, no lo mataré. Gracias, respondió Daphne sarcásticamente. Pero lo encontraré, juró Anthony, y le dejaré claro mi opinión. Daphne lo miró y vio que hablaba en serio. De acuerdo, dijo y cogió la carta cerrada que había escondido en el cajón. Dejaré que le entregues esto. Bien, alargó la mano para coger el sobre. Daphne lo apartó. Pero solo si prometes dos cosas. ¿Qué son? En primer lugar, tienes que prometerme que no la leerás. Anthony lo miró tremendamente ofendido de que se le hubiera pasado por la cabeza. Esa expresión tan honorable no funciona conmigo, dijo Daphne riéndose. Anthony Bridgerton, te conozco y sé que lo leerás a la primera oportunidad que tuvieras. Anthony lo miró. Pero también sé, continuó ella, que nunca romperías una promesa explícita que me hubieras hecho. Así que necesito que me lo prometas, Anthony. Todo esto no es necesario, Daph. Prométemelo, ordenó ella. Está bien, refunfuñó Anthony. Te lo prometo. Bien, dijo ella y le dio la carta. Anthony la miró un buen rato. En segundo lugar, dijo Daphne en voz alta, obligándola a prestar atención. Tienes que prometerme que no le harás daño.
Un momento, Daphne, dijo Anthony. Me pides demasiado. Ella levantó la mano. Me quedaré la carta. Él se la escondió detrás de la espalda. Ya me la has dado. Ella sonrió. ¿No sabes la dirección? La descubriré, dijo él. No, no podrás si lo sabes, respondió Daphne. Tiene muchas propiedades. Tardará semanas en descubrir en cuál está. Ajá, dijo Anthony triunfalmente. Está en una de sus propiedades. Querida, me acabas de dar una pista fundamental. ¿Es un juego? Preguntó Daphne incrédula. Dime dónde está. No a menos que me prometas nada de violencia, Anthony. Cruzó los brazos. Lo digo en serio. Está bien, murmuró él. Dilo. Eres una mujer muy dura, Daphne Bridgerton. Ahora es Daphne Bassett y he tenido buenos maestros. Lo prometo, dijo rápidamente. Necesito algo más que eso, dijo Daphne. Descruzó los brazos e hizo un gesto con la mano derecha como si quisiera tirar de sus palabras. Prometo no... Prometo no hacerle daño al idiota de tu marido, dijo Anthony. ¿Ya está? ¿Satisfecha? Mucho, dijo ella. Abrió un cajón y sacó la carta que había recibido hacía pocos días del asistente de Simon. Toma. Anthony la cogió con un gesto malhumorado, la leyó y levantó la mirada. Volveré dentro de 4 días. ¿Te vas hoy? Preguntó Daphne sorprendida. No sé cuánto tiempo podré contener mis impulsos de violentos. Entonces vete, no pierdas tiempo. Y se fue. Dame una buena razón por la que no debería sacarte los pulmones por la boca. Simon levantó la mirada del escritorio y vio a un Anthony Bridgerton cubierto de polvo de viaje. Yo también me alegro de verte, Anthony, dijo. Anthony entró en el despacho hecho una furia. Apoyó las manos en la mesa y se inclinó hacia Simon en actitud amenazadora. ¿Te importaría decirme por qué mi hermana está en Londres llorando a mares cada noche mientras tú estás en... Miró a su alrededor. ¿Dónde demonios estamos? En Wiltshire, respondió Simon. Mientras tú estás en Wiltshire perdiendo el tiempo en una propiedad sin importancia. ¿Daphne está en Londres? Se supone que, como marido suyo, debería saberlo. Podría suponer muchas cosas, dijo Simon, pero te equivocarías con casi todas. Ya hacía 2 meses que se había marchado de Clivedon, 2 meses desde que había mirado a Daphne sin poder articular palabra, 2 meses de total vacío. Sinceramente a Simon le extrañaba que Daphne hubiera tardado tanto en ponerse en contacto con él, aunque para ello hubiera escogido al beligrante de su hermano mayor. Simon no sabía por qué, pero pensaba que lo haría mucho antes, aunque solo fuera para calentarle las 40. Daphne no era el tipo de mujer que se quedaba callada cuando se enfadaba. Casi había esperado que lo siguiera hasta allí y le explicara de 6 maneras distintas lo estúpido que era. Y en verdad, pasado un mes, le hubiera gustado. Si no le hubiera prometido a Daphne que no te pondría la mano encima, dijo Anthony interrumpiendo los pensamientos de Simon, te cortaría la cabeza. Estoy seguro de que no fue una promesa fácil de hacer, dijo Simon. Anthony se cruzó de brazos y miró a Simon fijamente. Ni fácil de mantener, dijo. Simon se aclaró la garganta mientras buscaba alguna manera de preguntar por Daphne sin parecer demasiado obvio. La echaba de menos. Se sentía como un idiota y un estúpido, pero la echaba de menos. Echaba de menos su risa y su olor, y como en mitad de la noche siempre acababa enredando sus piernas con las de él. Simon estaba acostumbrado a estar solo, pero no estaba acostumbrado a esta soledad. ¿Te ha enviado para hacerme volver? Preguntó al final. No. Anthony se metió la mano en el bolsillo, sacó un pequeño sobre de color marfil y la dejó encima de la mesa. La encontré buscando un mensajero para entregarte esto. Simon miró el sobre horrorizado. Solo podía querer decir una cosa. Intentó decir algo neutro como entiendo, pero tenía la garganta bloqueada. Le dije que sería un placer traértelo yo mismo, dijo Anthony con una buena dosis de sarcasmo. Simon lo ignoró. Cogió el sobre deseando que Anthony no viera que le temblaban las manos. Pero Anthony lo vio. ¿Qué diablos te pasa? Le preguntó de golpe. Estás hecho un asco. Simon se guardó el sobre en el bolsillo. Siempre eres una visita excelente, dijo. Anthony lo miró fijamente con una mezcla entre rabia y preocupación reflejada en el rostro. Después de aclararse la garganta, varias veces dijo en tono muy suave. ¿Estás enfermo? Claro que no. Anthony palideció. ¿Es Daphne? ¿Está enferma? Simon levantó la cabeza de golpe. Que yo sepa, no. ¿Por qué? ¿Parece enferma? Es que no, está bien. A Anthony se le llenaron los ojos de curiosidad. Simon dijo al final. ¿Qué estás haciendo aquí? Es obvio que la quieres, y por mucho que me cueste entenderlo, ella parece que también te quiere. Simon se apretó la sien con los dedos para intentar aliviar el dolor de cabeza que parecía perseguirlo. Hay cosas que no sabes, dijo al final, cerrando los ojos por el dolor. Cosas que no entenderías.
Anthony se quedó callado un buen rato. Al final, cuando Simon abrió los ojos, Anthony se levantó y se dirigió hacia la puerta. No te obligaré a volver a Londres, dijo en voz baja. Debería, pero no voy a hacerlo. Daphne necesita saber que vuelves por ella, no porque su hermano mayor te haya puesto una pistola en la espalda. Simon estuvo a punto de decir que fue por eso que se casó con ella, pero se mordió la lengua. No era verdad, al menos no del todo. En otras circunstancias habría arrodillado frente a ella rogándole que se casara con él. Sin embargo, dijo Anthony, debería saber que la gente está empezando a hablar. Daphne volvió a Londres sola, apenas 2 semanas después de la rápida ceremonia. Lo está llevando con buena cara, pero tiene que ser doloroso. Es cierto que todavía nadie se le ha acercado y la ha insultado, pero todos tenemos un límite a la hora de soportar la lástima de los demás. Y esa maldita Whistledown ha estado escribiendo cosas sobre ella. Simon frunció el ceño. No llevaba mucho tiempo en Inglaterra, pero le bastaba para saber que la ficticia Lady Whistledown podía provocar grandes dosis de dolor y angustia. Anthony, disgustado, maldijo. Ve al médico Hastings y luego vuelve con tu mujer, y se fue. Simon sacó el sobre y se lo quedó mirando un rato antes de abrirlo. Ver a Anthony le había causado mucha impresión. Saber que había estado con Daphne lo hizo estremecerse de dolor. Maldita sea, no sabía que le iba a echar tanto de menos. Sin embargo, eso no quería decir que no estuviera enfadado con ella. Le había robado algo que él nunca había querido darle. Él no quería hijos, se lo había dicho. Daphne se había casado con él sabiéndolo, y lo había engañado. ¿O no? Se rascó con fuerza los ojos y la frente mientras intentaba recordar los detalles exactos de aquella desgraciada mañana. Daphne fue la que llevó la voz cantante en la cama, pero recordaba perfectamente haberla animado a seguir. No debería haber alentado algo que sabía que no podía parar. Seguramente no estaría embarazada, pensó. ¿No había tardado más de 10 años su madre en dar a luz a un hijo sano? Pero, por la noche, solo en su cama se enfrentaba a toda la verdad. No había huido solo porque Daphne le hubiera desobedecido, o porque cabía la posibilidad de haber engendrado un hijo. Había huido porque no soportaba lo que le había pasado con ella. Su mujer lo había reducido al estúpido tartamudo de su niñez. Lo había dejado sin palabras y había recuperado aquel horrible sentimiento de no poder decir lo que sentía. No sabía si podía vivir con ella otra vez si eso implicaba volver a ser ese niño que apenas podía articular palabra. Intentaba acordarse de su noviazgo, de su falso noviazgo, mejor dicho, y de lo fácil que era estar y hablar con ella. Pero cada recuerdo estaba teñido de dolor por la conclusión a dónde los había llevado. Al dormitorio de Daphne aquella terrible mañana, con Simon hablando a tropicones. Y se odiaba cuando le pasaba eso. De modo que había huido a otro lugar, ya que, como duque, poseía una infinidad de propiedades. Esta casa estaba en Worcestershire y no estaba exageradamente lejos de Cliveden. Podría volver allí en un día y medio de viaje. Le gustaba pensar que si podría volver tan rápido, no podía considerar una huida en toda regla. Y ahora parecía que tendría que regresar. Respiró hondo y sacó la carta. Desdobló el papel y leyó. Simon, mis esfuerzos, como tú lo llamaste, han dado su fruto. Me he trasladado a Londres, así estaré cerca de mi familia. Esperaré aquí recibir noticias tuyas. Tuya, Daphne. Simon no estaba seguro de cuánto tiempo se quedó allí sentado, casi sin respiración, sosteniendo el papel entre los dedos, y entonces al final sintió la caricia de la brisa. A la luz cambió, o quizá fue un ruido de la casa, pero algo lo despertó del ensueño y lo hizo levantarse. Salió al pasillo y llamó al mayordomo. Que preparen el carruaje, le ordenó cuando apareció. Me voy a Londres. Capítulo 20. Parece que el matrimonio de la temporada se ha acabado de perder. La duquesa de Hastings regresó a Londres hace 2 meses y esta autora todavía no ha visto por ningún lado a su marido el duque. Se rumorea que no está en Cliveden, el castillo donde la feliz pareja pasó la luna de miel. En realidad, esta autora no encuentra por ninguna parte a nadie que le pueda informar de su paradero. Si la duquesa lo sabe, no se lo ha dicho a nadie, y es más, apenas se presenta la oportunidad de preguntárselo porque solo acepta la compañía de su extensa familia. Por supuesto, el objetivo, incluso el deber de esta autora, es descubrir las razones de este distanciamiento, aunque esta autora debe confesar que incluso ella está perpleja. ¿Parecía tan enamorados? Revista de Sociedad de Lady Whistledown, 2 de agosto de 1813. El viaje duró 2 días, que fueron 2 días más de los que a Simon le hubiera gustado estar a solas con sus pensamientos. Se había llevado varios libros para entretenerse durante el largo viaje, pero cada vez que abría uno y se quedaba abierto encima de las rodillas. Era difícil concentrarse en otra cosa que no fuera Daphne, y era todavía más difícil concentrarse en otra cosa que no fuera su futura paternidad. Cuando llegó a Londres, dio órdenes al cochero de que fuera directamente a Bridgerton House,
Llevaba la ropa de viaje y seguramente podía ir a cambiarse, pero en los últimos 2 días no había hecho otra cosa que repasar mentalmente lo que quería decirle a Daphne, así que no tenía demasiado sentido retrasarlo más de la cuenta. Sin embargo, cuando llegó a Bridgerton House descubrió que no estaba allí. ¿Qué quiere decir?, preguntó Simon furioso sin pensar que el mayordomo no había hecho nada para ganarse su ira. ¿La duquesa no está aquí? El mayordomo lo miró fijamente y le dijo: Quiero decir, señor, que no está en casa. Tengo una carta de mi mujer. Simon empezó a buscar por los bolsillos, pero maldita sea, no encontraba el papel. Bueno, en alguna parte tengo una carta de mi mujer, dijo, y en ella me comunica que se ha trasladado a Londres. Y así es, señor. ¿Y dónde demonios está?, gritó Simon. El mayordomo se limitó a arquear una ceja. En Hastings House, señor. Simon cerró la boca. Había pocas cosas más humillantes que quedar en ridículo ante un mayordomo. Después de todo, continuó el mayordomo disfrutando de la situación, está casada con usted, ¿no es cierto? Simon lo miró. Debe de estar bastante seguro de su posición. ¿Bastante? Simon asintió, ya que su honor no le permitía darle las gracias al mayordomo, y se fue, sintiendo el mayor estúpido del mundo. Claro que se había ido a Hastings House. Al fin y al cabo no lo había abandonado, solo quería estar cerca de su familia. Si hubiera podido, él mismo se habría golpeado de vuelta al carruaje. Sin embargo, dentro del carruaje sí que lo hizo. Hastings House estaba al otro lado de Grosvenor Park. Habría tardado la mitad si hubiera ido a pie, pero al llegar a su casa descubrió que eso tampoco hubiera solucionado gran cosa porque, cuando abrió la puerta y entró, descubrió que su mujer tampoco estaba en casa. Está montando, dijo Jeffries. Simon miró al mayordomo incrédulo. ¿Montando?, repitió. Sí, señor, montando. A caballo, respondió el mayordomo. Simon empezó a pensar cuál sería el castigo por estrangular a un mayordomo. ¿Y dónde ha ido?, exclamó. A Hyde Park, creo. La sangre empezó a bombearle con más fuerza y se enfureció. ¿Montando? ¿Es que se había vuelto loca? Estaba embarazada, por el amor de Dios. Incluso él sabía que una mujer embarazada no debía montar a caballo. Enséñame un caballo, ordenó Simon, inmediatamente. ¿Alguno en especial?, preguntó Jeffries. Uno rápido, respondió Simon, y deprisa. O no, mejor lo haré yo mismo. Se giró y salió de la casa. Pero, camino a los establos, empezó a aligerar el paso presa del pánico, y acabó corriendo. No era lo mismo que cabalgar a horcajadas, pensó Daphne, pero aquí también iba deprisa. De pequeña en el campo se ponía unos pantalones de colin y acompañaba a sus hermanos en sus largas cabalgatas. A su madre le solía dar un desvanecimiento cada vez que veía llegar a su hija mayor llena de barro y con algún moratón nuevo, pero a Daphne nunca le importó. Nunca preguntaba dónde iban o de qué huían. Lo único que quería era sentir la velocidad. En la ciudad, obviamente no podía ponerse unos pantalones, así que tuvo que conformarse con montar a mujeriegas, pero si salía muy temprano cuando la alta sociedad aún dormía y se aseguraba de ir por algún remoto rincón de Hyde Park, cambiaba de silla, montaba horcajadas y hacía que el caballo corriera muy deprisa. El viento le deshacía el moño y le hacía llorar, pero, al menos, podía olvidar otras cosas. A lomos de su yegua favorita se sentía libre. Era la mejor medicina para un corazón roto. Ya hacía mucho rato que había dejado atrás al mozo al ver que no la oía mientras éste le gritaba. Espere, señora, espere. Ya se disculpará con él más tarde. Los mozos de Bridgerton House ya estaban acostumbrados a sus escapadas, y además sabían que era una buena amazona. Pero este mozo era nuevo, que era de Hastings House. Seguramente estaría preocupado. Daphne sintió una pusada de culpabilidad, pero desapareció enseguida. Necesitaba estar sola, necesitaba ir rápido. Cuando llegó a una zona más arbolada, redujo el ritmo un poco y respiró la fresca brisa de otoño. Cerró los ojos un momento, empapándose de los sonidos y olores del parque. Se acordó de un hombre ciego que conoció una vez y que le había dicho que desde que se quedó ciego, los otros 4 sentidos se le habían agudizado. Ahora, allí sentada, lo entendió perfectamente. Escuchó atentamente lo que la rodeaba. Primero identificó el piar de los pájaros, después los rápidos desplazamientos de las ardillas, mientras iban en busca de nueces para el invierno. Y luego, frunció el ceño y abrió los ojos. Maldita sea, identificó perfectamente el ruido de un caballo aproximándose. Daphne no quería compañía, quería estar a solas con sus pensamientos y su dolor, y sobre todo no quería dar explicaciones a un desconocido de por qué estaba sola en el parque. Oyendo con atención, adivinó por dónde venía el otro jinete y salió corriendo hacia el otro lado. Hizo que la yegua fuera a trote y pensó que si conseguiría desviarse del camino del otro jinete, pasaría de largo y no la vería.
Sin embargo, fuera donde fuera, parecía perseguirla. Daphne fue un poco más deprisa, más de lo que debería haber ido por esta zona. Hay muchas ramas y árboles caídos, pero ella empezaba a estar asustada. Podía sentir su pulso latiendo con fuerza en los oídos mientras cientos de ideas horribles le pasaban por la cabeza. ¿Y si el jinete no era como ella había supuesto al principio alguien de la alta sociedad? ¿Y si era un criminal? ¿O un borracho? Era temprano, la gente no solía salir a pasear esa hora. Si gritaba, ¿quién iba a oírla? ¿Se habría alejado mucho del mozo? ¿Se habría quedado donde lo había dejado o habría intentado seguirla? Y si lo había hecho, ¿habría ido en la misma dirección? Su mozo estuvo a punto de gritar aliviada. Tenía que ser el mozo. Obligó a la yegua a dar media vuelta para intentar ver al jinete. La libera de los Hastings era roja, muy vistosa. Seguramente podría verlo si... Crack. Se quedó sin aire de golpe cuando una rama le golpeó en medio del pecho. Soltó un grito ahogado y sintió que la yegua se movía hacia adelante sin ella. Y entonces caía. Cayó al suelo con un golpe seco y las hojas otoñales que cubrían el suelo tampoco hicieron demasiado para amortiguar el golpe. Inmediatamente se colocó en posición fetal, como si al hacerlo la más pequeña posible pudiera también reducir el máximo de dolor. Dios, le dolía mucho. Maldición, le dolía por todas partes. Cerró los ojos y se concentró en la respiración. En su cabeza repetía palabras malsonantes que nunca se hubiera atrevido a decir en voz alta. Pero le dolía. Maldita sea, le dolía respirar. Pero tenía que hacerlo, tenía que respirar. Respira, Daphne, se ordenó. Respira, puedes hacerlo. Daphne. Ella no respondió. Los únicos sonidos que le salían de la boca eran gemidos. Incluso los gruñidos estaban fuera de su alcance. Daphne, Dios mío, Daphne. Escuchó que alguien bajaba de un caballo y entonces escuchó movimientos en las ocas alrededor de su cuerpo. Daphne. Simon susurró incrédula. No tenía sentido que estuviera allí, pero era su voz, y a pesar de que todavía no había abierto los ojos, podía sentirlo. El aire era distinto cuando él estaba cerca. Simon empezó a acariciarla con cuidado, mirando si tenía algún hueso roto. Dime dónde te duele, dijo. Por todas partes, dijo ella. Simon maldijo en voz baja, pero las manos seguían tocándola con mucha delicadeza. Abre los ojos, dijo pausadamente. Mírame, concéntrate en mi cara. Ella agitó la cabeza. No puedo. Claro que puedes. Daphne oyó que se quitaba los guantes y luego sintió sus cálidos dedos sobre su sien, aliviando el dolor. Después le acarició las cejas y luego la nariz. Shh, dijo Simon suavemente. Déjalo salir. Deja que el dolor salga. Abre los ojos, Daphne. Muy despacio y con gran dificultad lo hizo. Lo único que vio fue la cara de Simon, y por un momento se olvidó de todo lo que había sucedido entre ellos, de todo excepto del hecho de que lo quería, y que estaba allí y que estaba aliviando el dolor. Mírame, insistió Simon. Mírame y no cierres los ojos. Daphne consiguió asentir, aunque fuera un movimiento casi imperceptible. Se centró en sus ojos y dejó que la intensidad de su mirada la mantuviera viva. Ahora quiero que te relajes, dijo Simon. Hablaba en un tono suave, aunque contundente, y era exactamente lo que ella necesitaba. Mientras hablaba se iba asegurando de que no tenía ningún hueso roto, ni un esguince, y lo hizo a tientas porque no apartó la mirada de su cara ni un segundo. Al parecer solo tenía moratones y el susto de haberle quedado sin respiración. Pero toda precaución era poca, y con el bebé palideció de golpe. En su preocupación por Daphne se había olvidado del bebé, de su hijo, el hijo de los dos. Daphne, dijo despacio, ¿crees que ya estás bien? Ella sintió. ¿Todavía te duele? Un poco, dijo ella tragando saliva mientras parpadeaba. Pero me siento mejor. ¿Estás segura? Daphne volvió a sentir. Bien, dijo él tranquilamente. Se quedó callado un buen rato y entonces gritó. ¿Se puede saber qué demonios estabas haciendo? Daphne se quedó boquiabierta y dejó de parpadear. Hizo un intento de decir algo, pero Simon le interrumpió. ¿Qué diablos haces por aquí, sin mozo? ¿Y por qué ibas al trote por un terreno tan peligroso como este? Frunció el ceño. Y por el amor de Dios, Daphne, ¿qué estabas haciendo encima de un caballo? ¿Montando? Respondió Daphne. ¿Es que no te preocupa nuestro hijo? ¿Es que no te has parado ni un momento a pensar en su seguridad? Simon, dijo Daphne con un hilo de voz, una mujer embarazada no debería acercarse a un caballo, debería ser más prudente. Cuando Daphne lo miró, lo hizo con unos ojos que parecían mucho más viejos. ¿Y a ti qué te importa? Le preguntó impasible. ¿No querías este hijo? No, es cierto, pero ahora está aquí, no quiero que lo mates. Bueno, pues no te preocupes, dijo mordiéndose el labio. No está aquí. Simon contuvo la respiración. ¿Qué quieres decir?
Daphne apartó la mirada de su cara. No estoy embarazada. No estás... No pudo terminar la frase. Sintió una cosa muy extraña. No creía que fuera decepción, pero no estaba demasiado seguro. ¿Me mentiste?, susurró. Daphne agitaba la cabeza negando con fuerza mientras se sentaba frente a él. No, gritó. No, no te mentí, lo juro. Creí que había quedado embarazada, de verdad que lo creí, pero empezó a sollozar y cerró los ojos mientras las lágrimas empezaban a resbalarle por las mejillas. Se apretó la pierna contra el pecho y hundió la cabeza entre las rodillas. Simon nunca lo había visto así, tan dolida. Lo miró y se sintió terriblemente impotente. Solo quería que se sintiera mejor y no ayudó mucho saber que la causa de ese dolor era él. ¿Pero qué, Daph?, preguntó. Cuando al final lo miró tenía unos ojos inmensos y llenos de dolor. No lo sé. Quería un hijo con tantas fuerzas que inconscientemente mi cuerpo no consiguió con sus ciclos. El más pasado estaba tan feliz. Suspiré temblosa, a punto de volver a sollozar. Esperé y esperé. Incluso lo tenía todo preparado por si era una falsa alarma, pero no pasó nada. ¿Nada? Simon nunca había oído algo así. Nada. Daphne esbozó una sonrisa temblorosa. Nunca en mi vida me había alegrado tanto por nada. ¿Tenías náuseas? Daphne negó con la cabeza. No me notaba distinta. La única diferencia es que no sangraba, pero hace 2 días... Simon le encogió una mano. Lo siento, Daphne. No, no lo sientes, dijo ella con amargura, mientras retiraba la mano violentamente. No hagas ver algo que no sientes. Y por el amor de Dios, no vuelvas a mentirme. Nunca quisiste este hijo, soltó una risotada. Este hijo. Dios mío, hablo como si de verdad hubiera existido. Como si fuera algo que, más que un producto de mi imaginación. Bajó la mirada y cuando volvió a levantarla estaba muy triste. Y de mis sueños. Simon movió varias veces los labios antes de comenzar a hablar. No me gusta verte tan triste. Daphne lo miró con una mezcla de incredulidad y dolor. No sé qué otra cosa te esperabas. Yo... Tragó saliva, intentó tranquilizarse y al final dijo lo único que sentía en lo más profundo de su corazón. Quiero recuperarte. Ella no dijo nada. Simon rogó en silencio que dijera algo, pero ella no lo hizo. Y Simon maldijo su silencio porque significaba que tendría que seguir hablando. Cuando nos peleamos, dijo lentamente, perdí el control. No podía hablar. Cerró los ojos angustiados porque sentía que se volvía a cerrar la garganta. Al final, después de un largo suspiro, continuó. Me odio a mí mismo cuando me pasa. Daphne la dio la cabeza mientras fruncía el ceño. ¿Es por eso que te fuiste? Simon asintió. ¿No fue por lo que hice? La miró a los ojos. No me gustó lo que hiciste. Pero, ¿no te fuiste por eso?, insistió ella. Hubo un largo silencio y entonces él dijo. No me fui por eso. Daphne se apretó las rodillas contra el pecho considerando esas palabras. Todo este tiempo había pensado que la había abandonado porque la odiaba. Odiaba lo que le había hecho, pero la verdad era que se odiaba a sí mismo. Suavemente dijo. Sabes que no te infravaloro cuando tartamudeas. Yo sí que lo hago. Ella sintió lentamente. Claro que lo hacía. Era orgulloso y testarudo, y todo el mundo lo admiraba. Los hombres querían parecerse a él y las mujeres filtraban a su alrededor. Y mientras tanto, él estaba horrorizado cada vez que tenía que hablar. Bueno, no siempre, pensó. Cuando estaban juntos hablaba sin problemas y respondía tan deprisa que era imposible que se concentrara en cada palabra. Puso una mano encima de la de él. No eres el niño que tu padre pensaba que eras. Ya lo sé, dijo él, pero no la miró. Simon, mírame, le ordenó ella. Cuando lo hizo, Daphne repitió. No eres el niño que tu padre pensaba que eras. Ya lo sé, repitió él extrañado y un poco enfadado. ¿Estás seguro?, le preguntó ella pausadamente. Maldita sea, Daphne, ya lo sé. Se calló y empezó a temblar por un momento. Daphne pensó que iba a llorar, pero las lágrimas que se acumulaban en los ojos nunca llegaron a caer, y cuando lo miró, solo puedo decir, lo odio, Daphne, oh. Daphne le tomó la cara entre las manos y lo obligó a mirarla. Está bien, dijo. Parece que fue un hombre horroroso, pero tienes que olvidarlo. No puedo. Sí puedes. Está bien sentir odio, pero no puedes permitir que sea lo que rija tu vida. Incluso ahora estás dejando que él dicte tus acciones. Simon apartó la cara. Daphne lo soltó, pero apoyó las manos en sus rodillas. Necesitaba estar en contacto con él. Era extraño, pero sentía que si lo dejaba ahora, lo perdería para siempre. ¿Te has parado alguna vez a pensar si querías una familia? ¿Si querías tener hijos? Serías un padre maravilloso, Simon, y aún así nunca te has permitido ni planteártelo. Crees que sí te estás vengando de él, pero lo que en realidad estás haciendo es dejar que te siga controlando desde la tumba. Si le doy un nieto, gana él, susurró Simon. No,
Si tú tienes un hijo, ganas tú, dijo Daphne. Ganamos todos. Simon no dijo nada, pero Daphne vio que estaba temblando. Si no quieres hijos porque no los quieres, es una cosa, pero si te estás negando el placer de paternidad por un hombre muerto, es que eres un cobarde. Daphne hizo una mueca cuando dijo la última palabra, pero tenía que decirlo. En algún momento tendrás que dejarlo atrás y seguir con tu vida. Tienes que dejar atrás el odio y... Simon agitó la cabeza con la mirada perdida. No me pidas eso. Es todo lo que tengo, ¿no lo ves? Es todo lo que tengo. No te entiendo. Habló un poco más alto. ¿Por qué crees que aprendí a hablar correctamente? ¿Qué crees que me motivó? Fue el odio. Solo fue odio, para que aprendiera que se había equivocado. Simon. Simon se rió burlón. No es gracioso. Lo odio. Lo odio con todas mis fuerzas y a pesar de todo, era la única razón que me ha hecho seguir adelante. Daphne negó con la cabeza. Eso no es cierto, dijo. Habría seguido adelante de cualquier modo. Eres tosudo y brillante, y te conozco. Aprendiste a hablar por ti, no por él. Cuando vio que Simon no decía nada, añadió. Si te hubiera demostrado su amor, todo hubiera sido más fácil. Simon empezó a agitar la cabeza, pero Daphne lo interrumpió alzando la mano y cogiéndole la cara. A mí, de pequeña, solo me demostraron amor y devoción. Confía en mí, así todo es más fácil. Simon se quedó inmóvil un buen rato, respirando profundamente mientras se tranquilizaba. Al final, cuando Daphne empezaba a temerse que lo estaba perdiendo, levantó la cabeza y lo miró. Quiero ser feliz, dijo. Y lo serás, le prometió ella abrazándolo. Lo serás. Capítulo 21. El duque de Hastings ha vuelto. Revisa Sociedad de Lady Whistledown, 6 de agosto de 1813. Simon no dijo nada en el camino de vuelta. Encontraron a la yegua de Daphne pastando tranquilamente a unos 30 metros y aunque Daphne insistió en que podía montar, Simon dijo que no le importaba. Así que ató la yegua a su caballo, subió a Daphne a la silla y él se sentó detrás de ella. Y así se fueron hasta Grosvenor Square. Además, necesitaba abrazarla. Empezaba a darse cuenta de que tenía que abrazarse a algo en la vida y a lo mejor Daphne tenía razón. A lo mejor el odio no era la mejor solución. Quizá, solo quizá, podría aprender a abrazarse al amor. Cuando llegaron a Hastings House, salió un mozo a encargarse de los caballos y Simon y Daphne subieron la escalera y entraron en casa. Y allí se encontraron frente a los tres hermanos Bridgerton. ¿Qué diablos estás haciendo en mi casa?, preguntó Simon. Lo que más quería en ese momento era subir la escalera y hacerle el amor a su mujer, y en lugar de eso se había encontrado con aquel beligrante trío. Estaban de pie, con la misma postura, piernas separadas, manos en las caderas y la barbilla levantada. Si no estuviera tan enfadado con ellos por verlos allí, seguramente habría tenido tiempo de preocuparse. Simon no tenía ninguna duda de que, si llegaban a las manos, podrían con uno, incluso con dos, pero ante los tres era hombre muerto. Hemos oído que habías vuelto, dijo Anthony. Así es, respondió Simon, ahora marchaos. No tan rápido, dijo Benedict cruzándose de brazos. Simon se giró hacia Daphne. ¿A cuál de los tres debería disparar primero? Daphne miró a sus hermanos con el ceño fruncido. No tengo ninguna preferencia. Tenemos algunas peticiones antes de que te puedas quedar con Daphne, dijo Colin. ¿Qué?, exclamó Daphne. Es mi mujer, gritó Simon más fuerte que Daphne. Primero fue nuestra hermana, dijo Anthony, y la has hecho infeliz. Esto no es asunto vuestro, insistió Daphne. Tú eres asunto nuestro, dijo Benedict. Es mi asunto, dijo Simon, así que fuera de mi casa de una vez. Cuando los tres tengáis vuestros propios matrimonios, entonces podréis venir a darme consejos, dijo Daphne enfadada. Pero hasta entonces guardaros vuestros impulsos de entrometeros. Lo siento, Daph, dijo Anthony, pero en esto no vamos a cambiar de opinión. ¿En qué?, dijo ella. Aquí no tienes ninguna opinión. No es asunto vuestro. Colin dio un paso adelante. No nos iremos hasta que estemos convencidos de que te quiere. Daphne palideció de golpe. Simon nunca le había dicho que la quería. Solo lo había demostrado, de mil maneras, pero nunca se lo había dicho con palabras. Y quería que, cuando lo hiciera, fuera porque lo sintiera, y no porque los estúpidos de sus hermanos lo hubieran obligado. Colin, no lo hagas, susurró odiando el tono de súplica de su voz. Tienes que dejar que pelee mis propias batallas. Daph, por favor, le rogó ella. Simon se interpuso entre los dos. Si nos disculpas, le dijo a Colin y por extensión a Anthony y a Benedict, se llevó a Daphne al otro lado del recibidor para hablar en privado. Le hubiera gustado poder ir a otra habitación, pero estaba seguro de que esos tres los hubieran seguido. Siento mucho lo de mis hermanos, dijo Daphne un poco alterada. Son unos idiotas y no tenían ningún derecho a invadir tu casa. Si pudiera renegar de ellos, lo haría, te lo juro.
Y después de esto no me extrañaría que no quisieras tener hijos nunca. Simon la hizo callar con un dedo en los labios. En primer lugar, es nuestra casa, no mi casa. Y en cuanto a tus hermanos, me sacan de quicio, pero solo lo hacen por amor. Se inclinó un poco, pero lo suficiente para que Daphne pudiera sentir su respiración en la piel. ¿Y quién puede culparlos? A Daphne se le paró el corazón. Simon se acercó todavía más, hasta que su nariz rozó la de Daphne. Te quiero, Daph, susurró. Daphne volvió a sentir los latidos de su corazón, aunque ahora muy acelerados. ¿De verdad? Simon asintió acariciándole con la nariz. No pude evitarlo. Daphne sonrió. Eso no es muy romántico. Es la verdad, dijo él encogiéndose de hombros. Sabes mejor que nadie que yo no quería nada de esto. No quería una esposa, no quería una familia, y sobre todo no quería enamorarme. Le dio un suave beso en los labios, haciendo que los dos cuerpos se estremecieran. Pero lo que me encontré, la besó otra vez. Para mi desgracia, y otra, es que era casi imposible no quererte. Daphne cayó rendida a sus brazos. Oh, Simon, susurró. Simon le besó en la boca, intentando demostrarle con su beso lo que todavía estaba aprendiendo a expresar con palabras. La quería, la adoraba, podría caminar sobre fuego con ella. Tenía a sus 3 hermanos mirándolos. Separándose de ella, se giró de lado. Anthony, Benedict y Colin seguían allí. Anthony estaba mirando el techo. Benedict hacía ver que se miraba las uñas, y Colin los estaba mirando abiertamente. Simon abrazó con más fuerza a Daphne y dijo: ¿Qué diablos hacéis aquí todavía? Como era de esperar, ninguno de los 3 tenía respuesta para eso. Fuera, dijo Simon. Por favor, el tono de Daphne no fue exactamente educado. Está bien, dijo Anthony dándole una cachetada a Colin en el cuello. Creo que nuestro trabajo aquí ha terminado. Simon empezó a llevarse a Daphne hacia la escalera. Estoy seguro de que podréis encontrar la salida, dijo. Anthony asintió y empujó a sus hermanos hacia la puerta. Bien, dijo Simon. Nosotros nos vamos arriba. Simon, explicó Daphne. ¿No crees que no saben lo que vamos a hacer? Le susurró al oído. Pero son mis hermanos. Dios nos asista, dijo él. Pero antes de que llegara el primer peldaño, la puerta principal se abrió, seguido de una serie de improperios típicamente femeninos. ¿Mamá? Dijo Daphne sin acabárselo de creer. Pero Violet solo tenía ojos para sus hijos. Sabía que se encontraría aquí, dijo señalándolos. De todos los estúpidos y tercos. Daphne no escuchó el resto del discurso de su madre. Simon estaba riéndose demasiado fuerte en su oído. ¿La ha hecho infeliz? Protestó Benedict. Como hermanos suyos, es nuestro deber respetar su inteligencia para resolver sus propios problemas, le interrumpió Violet. Y ahora no parece demasiado infeliz. Eso es porque, y si me dices que es por vuestras amenazas después de irrumpir en su casa como un rebaño de ovejas, te prometo que negaré de los 3. Los 3 se quedaron en silencio. Está bien, continuó Violet. Creo que es hora de marcharnos, ¿no? Cuando sus hijos no se movieron lo bastante deprisa como para seguirla, se giró y cogió. Mamá, por favor, gritó Colin por la oreja. Lo cogió por la oreja. No. Daphne agarró a Simon por el brazo, estaba riéndose con tantas ganas que tenía miedo de que fuera a caerse. Violet hizo salir a sus hijos con un fuerte ¡fuera! Luego se giró hacia Simon y Daphne. Me alegro de verte en Londres, Hastings, dijo sonriendo. Una semana más y yo misma habré ido a buscarte. Entonces salió y cerró la puerta. Simon se giró hacia Daphne, todavía sacudiéndose de la risa. ¿Eso era tu madre? Le preguntó riendo. Tiene su carácter. Ya lo veo. Daphne se puso seria. Siento mucho si mis hermanos te han obligado a... Tonterías, le irrumpió él. Tus hermanos nunca podrían obligarme a decir algo que no siento. Se quedó en silencio y añadió. Bueno, no sin una pistola. Daphne lo golpeó en el hombro. Simon lo ignoró y la atrajo hacia sí. Lo he dicho de verdad, dijo rodeándole la cintura con los brazos. Te quiero. Lo sé desde hace tiempo, pero... No pasa nada, dijo Daphne apoyando la mejilla en su pecho. No tienes que explicarte. Sí, tengo que hacerlo, insistió él. Yo... Pero no pudo encontrar las palabras. Tenía demasiadas emociones en su interior, demasiados sentimientos a la vez. Déjame demostrártelo, dijo con voz ronca. Déjame demostrarte lo mucho que te quiero. Daphne respondió a eso ladeando la cabeza para recibir un beso. Cuando sus labios se tocaron, dijo: Yo también te quiero. La boca de Simon la devoró con pasión y las manos se aferraron a ella como si tuvieran miedo de que, en cualquier momento, fuera a desaparecer. Vamos arriba, susurró. Ven conmigo. Daphne sintió, pero antes de que pudiera subir un escalón, Simon la levantó a peso y la subió en brazos. Cuando llegó al segundo piso, su cuerpo ya estaba duro como una roca y le pedía a gritos que lo liberase.
¿Qué dormitorio has usado?, le preguntó. El tuyo, respondió ella extrañada por la pregunta. Simon hizo un gruñido de aprobación y entró en su dormitorio, el de los dos, y cerró la puerta de una patada. Te quiero, dijo mientras caían sobre la cama. Ahora que lo había dicho una vez, parecía que había algo dentro de él que le pedía que no dejara de decirlo. Necesitaba decírselo. Tenía que asegurarse de que ella entendía lo que quería decir. Y si para ello tenía que decirlo 100 veces, no le importaba. Te quiero, repitió desabrochándole desesperadamente el vestido. Ya lo sé, dijo ella temblorosa. Le cogió la cara entre las manos y lo miró a los ojos. Yo también te quiero. Entonces lo atrajo hacia ella para besarlo, un beso tan inocente y puro que encendió a Simon del todo. Si alguna vez vuelvo a hacerte daño, dijo él entrecortadamente mientras la besaba, quiero que me mates. Nunca, respondió ella riendo. La boca de Simon se movió hacia el hueco donde la mandíbula se une al lóbulo de la oreja. Entonces pégame, le dijo. Retuérceme un brazo, rómpeme un tobillo. No seas tonto, dijo ella acariciándole la barbilla y obligándola a mirarla. No volverás a hacerme daño. El amor por esa mujer lo llenaba, le hinchaba el pecho, le hacía cosquillas en los dedos y le cortaba la respiración. A veces, susurró, te quiero tanto que me asusto. Te daría el mundo entero. Sabes que lo haría, ¿verdad? Todo lo que quiero eres tú, dijo ella. No necesito el mundo, solo tu amor. Y a lo mejor, añadió con una maliciosa sonrisa, que te quites las botas. Simon sintió una gran sonrisa en la cara. De algún modo su mujer siempre parecía saber exactamente qué era lo que necesitaba. Justo cuando estaba abrumado por tantas emociones y estaba a punto de llorar, ella lo había hecho reír. Tus deseos son órdenes, dijo dándose la vuelta para quitarse el molesto calzado. Una bota cayó al suelo y la otra la siguió. ¿Algo más, señora?, preguntó. Ella la dio la cabeza. Bueno, supongo que también podrías quitarte la camisa. Él obedeció y la camisa de lino fue a parar al suelo. ¿Es todo? Estos, dijo rodeándole la cintura de los pantalones con la mano. También me molestan un poco. Estoy de acuerdo, dijo quitándoselos. Volvió a la cama a cuatro patas, aprisionándola debajo de su cuerpo. ¿Y ahora qué? Daphne contuvo la respiración. Bueno, estás prácticamente desnudo. Es cierto, dijo él mirándola con ojos hambrientos. Y yo no. Eso también es cierto, dijo sonriendo. Y una verdadera lástima. Daphne asintió incapaz de decir nada. Siéntate, dijo Simon. Ella le obedeció y a los pocos segundos Simon le estaba sacando el vestido por la cabeza. Bueno, dijo Simon mirándole los pechos. Esto está mucho mejor. Estaban los dos de rodillas encima de la cama. Daphne miraba a su marido con el pulso acelerado, a ver cómo le subía y bajaba el pecho a Simon con cada respiración. Con una mano temblorosa le acarició suavemente. Simon contuvo la respiración hasta que el dedo de Daphne le tocó el pezón, y entonces él hizo lo mismo con el suyo. Te quiero, dijo. Daphne bajó la mirada y sonrió. Lo sé. No, dijo él atrayéndola más. Quiero estar en tu corazón. Quiero. Todo su cuerpo se estremeció cuando tocó su piel. Quiero estar en tu alma. Oh, Simon, dijo ella enredando los dedos en su pelo negro. Ya estás ahí. Y entonces ya no hubo más palabras, solo labios y manos y piel contra piel. Simon la adoró de todas las formas que conocía. Le recorrió las piernas con las manos y la besó la parte posterior de las rodillas. Le apretó las caderas y le hizo cosquillas en el ombligo. Y cuando todo su cuerpo calmaba a penetrarla, cuando el deseo más ardiente que jamás había sentido se apoderó de él, la miró con tal devoción que casi se le saltaron las lágrimas. Te quiero, le susurró. En toda mi vida solo has existido tú. Daphne sintió, y aunque no emitió ningún sonido, Simon pudo leer en sus labios. Te quiero. Entonces la penetró lenta e inexorablemente, y cuando estaba dentro de ella sabía que estaba en su lugar. La miró, tenía la cabeza echada hacia atrás y los labios abiertos buscando aire para respirar. Le adoró las sonrojadas mejillas con los labios. Eres lo más precioso que he visto en mi vida, dijo. Yo nunca, no sé cómo. En respuesta, Daphne arqueó la espalda. Solo quiéreme, dijo. Quiéreme. Simon empezó a moverse moviendo las caderas lentamente. Daphne se aferraba a él con todas sus fuerzas, hundiendo las uñas en su espalda cada vez que empujaba. Solo podía gemir, y esos sonidos apasionados encendían todavía más el cuerpo de Simon. Estaba empezando a perder el control, con movimientos cada vez más feroces. No podré aguantar mucho más, le dijo. Quería esperarla. Necesitaba saber que lo había dado todo el placer antes de permitirse sentirlo él. Pero entonces, justo cuando creía que su cuerpo no podía resistir el esfuerzo, Daphne se sacudió debajo de él, y sus músculos más íntimos se aferraron a él mientras gritaba su nombre.
Simon contuvo la respiración al contemplarla. Siempre había estado demasiado ocupado de calcular el momento justo de separarse de ella para no derramarse en su interior, que nunca había visto su cara cuando alcanzaba el orgasmo. Tenía la cabeza hacia atrás y las elegantes líneas de su garganta se tensaban mientras abría la boca con un grito ahogado. Se quedó maravilloso. Te quiero, dijo. Oh, Dios, cómo te quiero. Y entonces se hundió en ella. Daphne abrió los ojos de golpe cuando vio que Simon retomaba el ritmo. ¿Simon? Preguntó con un tono un poco urgente. ¿Estás seguro? Los dos sabían qué quería decir. Simon asintió. No quiero que lo hagas por mí, dijo ella. También tienes que hacerlo por ti. A Simon se le hizo un nudo en el estómago, y no tenía nada que ver con los tartamudeos. Se dio cuenta de que no era otra cosa que amor. Se le llenaron los ojos de lágrimas y asintió, incapaz de hablar. Se hundió más en ella y estalló en su interior. Y le gustó, mucho. Nunca nada le había gustado tanto. Al final se dejó caer sobre ella exhausto, respirando aceleradamente, y Daphne se apartó el pelo de la frente y le besó la ceja. Te quiero, susurró. Siempre te querré. Simon hundió la cabeza en su cuello y se empapó de su olor. Ella lo rodeó, lo envolvió y él se sintió completo. Varias horas después, Daphne abrió los ojos, estiró los brazos por encima de la cabeza y vio que alguien había corrido las cortinas. Debió de haber sido Simon, pensó mientras bostezaba. La luz se filtraba por los lados y teñía la habitación con una tenue luz. Levantó la cabeza y se ahuecó el pelo. Se levantó y fue al vestidor a ponerse la bata. Era muy extraño en ella dormir hasta bien entrada la mañana, aunque no había sido un día como cualquier otro. Se puso la bata y se anudó el cinturón alrededor de la cintura. ¿Dónde estaba Simon? No debía de hacer demasiado que se había levantado, porque recordaba haberse acurrucado en sus brazos no hacía mucho. El dormitorio principal constaba de 5 habitaciones, 2 dormitorios, cada uno con su respectivo vestidor, y un salón que les conectaba. La puerta del salón estaba entreabierta y se veía luz, como si esas cortinas estuvieran descorridas. Sigilosamente Daphne abrió la puerta y se asomó. Simon estaba junto a la ventana, observando la ciudad. Se había puesto una bata de color burdeos, pero todavía iba descalzo. Tenía la mirada perdida y un poco apagada. Daphne arrugó la frente preocupada, se acercó a él y dijo: Buenos días. Simon se giró al verla, suavizó un poco su expresión. Buenos días, dijo abrazándola. Daphne acabó con la espalda pegada al torso de Simon, mirando a la calle mientras Simon apoyaba la barbilla en su cabeza. Daphne tardó unos segundos en reunir el coraje para preguntar: ¿Algún remordimiento? No podía verlo, pero notó cómo él negaba con la cabeza. Ningún remordimiento, dijo pausadamente. Solo pensaba. Había algo en su voz que no acababa de sonar bien, así que Daphne se giró para mirarlo a la cara. Simon, ¿qué te pasa? Nada, pero lo dijo sin mirarla a la cara. Daphne se lo llevó a un sillón y se sentó tirando de su brazo hasta que él se sentó a su lado. Si todavía no estás preparado para ser padre, no pasa nada, dijo ella. No es eso, pero Daphne no se lo creyó. Había respondido demasiado deprisa y lo había dicho con un tono tan distante que le incomodaba. No me importa esperar, dijo. Para serte sincera, no me importaría tener un poco más de tiempo para nosotros dos. Simon no dijo nada, pero sus ojos se entristecieron un poco más y acto seguido lo cerró cuando se acercó la mano a la cara y se rascó las cejas. El pánico se apoderó de Daphne y empezó a hablar muy deprisa. No es que quisiera un hijo inmediatamente, dijo, solo bueno, me gustaría tener hijos algún día, solo eso. Y creo que, si lo piensas, tú también querrías. Estaba disgustada porque nos negaras una familia por el mero hecho de fastidiar a tu padre. No es que... Simon le puso la mano encima de la rodilla. Basta, Daphne, dijo, por favor. En su voz había la suficiente emoción como para que ella se callara de inmediato. Se mordió el labio inferior y lo retorció nerviosa. Ahora le tocaba hablar a él. Estaba claro que había algo importante que le daba vueltas por la cabeza, y si tardaba todo el día en encontrar las palabras para expresarlo, ella se esperaría. Por él, esperaría eternamente. No puedo decir que me entusiasme la idea de tener un hijo, dijo Simon lentamente. Daphne vio que respiraba con alguna que otra dificultad y apoyó la mano en su brazo para tranquilizarlo. Simon lo miró con unos ojos que calmaban con presión. Verás, me he pasado tanto tiempo evitando tener un hijo, dijo, que ahora no sé cómo ni cómo planteármelo. Daphne le sonrió confiada y se dio cuenta de que era una sonrisa para los dos. Aprenderás, dijo, y yo contigo. No es eso, dijo él negando con la cabeza. Suspiró. No quiero vivir mi vida solo para fastidiar a mi padre. Lo miró y Daphne casi se derritió con la emoción que se reflejaba en su cara. Le temblaba la barbilla y tenía las mejillas tensas.
Tenía el cuello estirado como si cada centímetro de energía estuviera puesto en pronunciar aquellas palabras. Daphne quería abrazarlo para tranquilizar al niño pequeño que había en su interior. Quería acariciarle las cejas y apretarle la mano. Quería hacer mil cosas, pero, en lugar de eso, se quedó callada y lo animó con la mirada que continuara. Tenías razón, dijo. Siempre has tenido razón sobre mi padre. Que lo estaba dejando ganar. Oh, Simon, susurró ella. Pero, ¿y si? Su maravilloso rostro que siempre estaba controlado, se derrumbó. ¿Y si tenemos un hijo y es como yo? Por un momento Daphne no podía decir nada. Se le llenaron los ojos de lágrimas y se llevó la mano a la boca para cubrírsela por la sorpresa. Simon se giró, pero no antes de que ella viera el tormento en sus ojos, no antes de escuchar la respiración entrecortada o el suspiro final que soltó en su intento de no perder la compostura. Si tenemos un hijo tartamudo, dijo Daphne cuidadosamente, lo querré muchísimo, y lo ayudaré, y tragó saliva y rezó porque estuviera haciendo lo correcto. Y le diré que se fije en ti, porque obviamente has aprendido a superarlo perfectamente. Simon se giró hacia ella de inmediato. No quiero que mi hijo sufra tanto como yo. De forma inconsciente, Daphne sonrió con calidez, como si su cuerpo hubiera dado cuenta de que sabía exactamente qué hacer antes que su mente. Pero no sufrirá, dijo, porque tú serás su padre. Simon no cambió la cara, pero en sus ojos brilló una nueva y esperanzadora luz. ¿Podrías rechazar a un niño por ser tartamudo? Le preguntó Daphne. La respuesta negativa de Simon fue muy contundente, y vino acompañada con una pizca de blasfemia. Daphne sonrió. Entonces, no tengo ningún miedo sobre nuestro hijo. Simon se quedó en silencio un rato más, y entonces, en un rápido movimiento, la rodeó con los brazos, y hundió la cara en el hueco de su cuello. Te quiero, dijo. Te quiero mucho. Y Daphne supo por fin que todo iba a salir bien. Horas después, Daphne y Simon seguían sentados en el sillón del salón. Había sido una tarde para cogerse las manos y para apoyar la cabeza en el hombro del otro. Las palabras sobraban. Para ellos bastaba estar allí. El sol brillaba, los pájaros cantaban y ellos estaban juntos. Era lo único que necesitaban. Pero había algo que preocupaba a Daphne y no se acordó hasta que vio un conjunto del escritorio en la mesa. Las cartas del padre de Simon. Cerró los ojos y suspiró reuniendo el valor necesario para dárselas a Simon. El duque de Mittelhorp le había dicho, cuando se las había entregado, que ella sabría cuándo dárselas. Se zafó de los grandes brazos de Simon y se fue al dormitorio de la duquesa. ¿A dónde vas? Le preguntó Simon medio dormido. Se había ido relajado bajo el sol de la tarde. Tengo que ir a buscar algo. Debió de darse cuenta de la inseguridad en su voz porque abrió los ojos y se giró para mirarla. ¿Qué vas a buscar? Preguntó curioso. Daphne evitó responder la pregunta escabulléndose hacia la otra habitación. Espera un momento, dijo desde su dormitorio. Había guardado las cartas atadas con una cinta roja y dorada, los colores de la familia Hastings, en el fondo del último cajón de su mesa. Las primeras semanas en Londres se había olvidado de ellas y estaban intactas en Bridgerton House, pero las había encontrado un día que había ido a visitar a su madre y ésta le había dicho que subiera a su habitación a recoger algunas cosas, y mientras recogía unos perfumes y una funda de almohadón que había bordado a los 10 años, las encontró. Muchas veces había estado tentada de abrir alguna, aunque solo fuera para entender mejor a su marido. Y para ser sincera, si los sobres no hubieran estado sellados, se habría tragado sus escrúpulos y las habría leído. Cogió el paquete y volvió lentamente hacia el salón. Simon todavía estaba sentado en el sillón, pero estaba derecho y más despierto y la mirada con curiosidad. Esto es para ti, dijo mientras se sentaba a su lado. ¿Qué es? Preguntó Simon. Pero por el tono de su voz, Daphne estaba segura de que ya lo sabía. Las cartas de tu padre, dijo. Middlehorp me las dio. ¿Te acuerdas? Simon asintió. También recuerdo haberle dado órdenes explícitas de que las quemara. Daphne sonrió. Al parecer no te hizo caso. Simon miró las cartas, a cualquier sitio menos a ella. Y al parecer, tú tampoco, dijo él lentamente. Daphne asintió. ¿Quieres leerlas? Simon se pensó la respuesta unos segundos, y al final optó por ser honesto. No lo sé. Podría ayudarte a dejarle definitivamente en el pasado, o podría empeorar la situación. Quizá, dijo ella. Simon miró las cartas. Esperaba sentir animadversión, esperaba sentir odio, pero lo único que sentía era nada. Fue la sensación más extraña de su vida. Tenía enfrente una colección de cartas, todas escritas por el puño y letra de su padre, y aún así no sentía ni la más mínima intención de tirarlas al fuego o romperlas en pedacitos. Y al mismo tiempo, tampoco sentía ninguna intención de leerlas. Creo que esperaré un poco, dijo Simon sonriendo.
Daphne parpadeó varias veces como si sus ojos no dieran crédito a sus oídos. ¿No quieres leerlas?, preguntó. Simon negó con la cabeza. ¿Y no quieres quemarlas? Simon se encogió de hombros. No especialmente. Daphne miró las cartas y luego a Simon. ¿Qué quieres hacer con ellas? Nada. ¿Nada? Él sonrió. Eso es lo que he dicho. Oh, dijo Daphne con una cara de confusión totalmente adorable. ¿Quieres que las vuelva a guardar en mi escritorio? Si quieres. ¿Y se quedarán ahí? Simon lo cogió por el cinturón de la bata y la trajo hacia él. Farfulló era. Un pero más, se burló él, y vas a empezar a parecerte a mí. Daphne se quedó boquiabierta, y a Simon no le sorprendió esa reacción. Era la primera vez en su vida que había sido capaz de bromear sobre su tartamudez. Las cartas pueden esperar, dijo, mientras el paquete resbalaba desde las rodillas de Daphne hasta el suelo. Por fin, he conseguido, gracias a ti, apartar a mi padre de mi vida. Agitó la cabeza sonriendo. Leer las cartas ahora significaría volver a pensar en él. Pero ¿no sientes curiosidad por lo que tenía que decirte?, insistió ella. A lo mejor te pedía perdón, a lo mejor incluso se rendía a tus pies. Se inclinó hacia adelante para recoger las cartas, pero Simon la tiró del cinturón para impedírselo. Simon, exclamó ella. Él arqueó una ceja. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo? Intentando seducirte. ¿Lo estoy consiguiendo? Daphne se sonrojó. Posiblemente, dijo. Solo posiblemente, maldita sea. Debo de estar perdiendo mi toque. Le colocó una mano debajo de la nalga, lo que provocó un grito de ella. Creo que tu toque está bien, dijo Daphne. Bien. Hizo ver que el comentario le había roto el corazón. Bien, es una palabra muy neutra, ¿no te parece? Casi inexpresiva. Bueno, admitió ella, puede que me haya equivocado. Simon sintió que el corazón le daba un brinco. Cuando se quiso dar cuenta, ya estaba de pie y guiando a su mujer hacia la cama. Daphne, dijo tratando de sonar muy profesional, tengo que hacerte una proposición. ¿Una proposición?, repitió ella levantando las cejas. Una petición, corrigió él. Tengo una petición. Cruzaron la puerta hacia el dormitorio. En realidad, es una petición en dos partes. ¿Estoy intrigada? La primera parte nos implica a ti, a mí y... La levantó y la depositó en la cama entre risas. Y esta resistente cama antigua. ¿Resistente? A Simon se eliminó la cara mientras se tendía a su lado. Será mejor que lo sea. Daphne se rió mientras se giraba y se alejaba de él. Creo que es muy resistente. ¿Cuál es la segunda parte? La segunda parte me temo que conlleva un compromiso temporal por tu parte. Daphne entrecerró los ojos, pero sin dejar de sonreír. ¿Qué tipo de compromiso temporal? Con un gesto rápido, él la tendió de espaldas contra el colchón, de unos 9 meses. Ella abrió la boca sorprendida. ¿Estás seguro? ¿Qué son 9 meses? Sonrió él. Es lo que siempre me han dicho. Pero Daphne ya no se reía. Sabes que no me refiero a eso, dijo. Ya lo sé, dijo muy serio también. Y sí, estoy seguro, y estoy muerto de miedo, y terriblemente emocionado, y un millón de cosas más que nunca me había permitido sentir hasta que tú llegaste. A Daphne se le llenaron los ojos de lágrimas. Es lo más bonito que me has dicho. Es la verdad, dijo él. Antes de conocerte solo estaba vivo a medias. Y ahora, susurró ella. Y ahora, repitió él. De repente ahora significaba felicidad, alegría y una mujer a la que adoro. Pero ¿sabes una cosa? Daphne agitó la cabeza demasiado emocionada para hablar. Él se inclinó y la besó. Ahora no tiene comparación con mañana, y mañana no podrá competir con el día siguiente. Tal y como me siento en este momento, mañana va a ser mucho mejor. Ah, Daph, dijo acercándose a ella para besarla. Cada día voy a quererte más, te lo prometo. Cada día. Epílogo. Los duques de Hastings han tenido un niño. Después de 3 niñas, a la pareja más enamorada de Londres por fin les ha llegado un heredero. Esta autora puede imaginarse el descanso que habrá sentido en Hastings House. Después de todo, es una verdadera universal que un hombre casado y con una gran fortuna lo que quiere es un heredero. Todavía no se conoce el nombre del pequeño, pero esta autora se siente cualificada para especular. Después de todo, con hermanas llamadas Amelia, Belinda y Carolina, ¿podrían el nuevo conde de Cliveden recibir otro nombre que no fuera David? Revista Sociedad de Lady Whistledown, 15 de diciembre de 1817. Simon levantó los brazos sorprendidos, mientras la hoja de papel caía al suelo. ¿Cómo lo sabe?, preguntó. No le hemos dicho a nadie, nuestra decisión de llamarlo David. Daphne intentó no reírse mientras observaba a su marido ir venir por la habitación. Estoy segura de que ha sido un golpe de suerte, dijo mirando con cariño al recién nacido que tenía entre los brazos. Era demasiado temprano para saber si mantendría los ojos azules o se volverían marrones como a sus hermanas,
pero ya era igualito que su padre. Daphne no podía imaginarse que se oscureciera y rompía el encanto. Debe de tener un espía en esta casa, dijo Simon con las manos en las caderas. Debe de ser eso. Estoy convencida de que no tiene ningún espía aquí, dijo Daphne sin mirarlo. Estaba demasiado ocupada mirando al pequeño David que le había cogido el dedo. Pero, al final, Daphne levantó la cabeza. Simon, es ridículo. Solo es una columna de cotilleos. ¿Whistledown? ¡Ja! Exclamó. Nunca he oído ese nombre. Me gustaría saber quién es esta maldita mujer. Tú y el resto de Londres, dijo Daphne en voz baja. Alguien debería descubrirla y dejarla sin trabajo. Si eso es lo que quieres, dijo Daphne sin poder resistirse, no deberías apoyarla comprando su revista. Yo... Y no te atrevas a decir que la compras por mí. ¿La lees? Dijo Simon. Y tú también. Daphne le dio un beso a David en la cabeza. Normalmente, antes de que caiga en mis manos, además estos días estoy bastante orgullosa de Lady Whistledown. Simon la miró con el ceño fruncido. ¿Por qué? ¿Has leído lo que ha escrito de nosotros? Nos ha llamado la pareja más enamorada de Londres. Daphne sonrió. Me gusta. Simon hizo una mueca. Eso es porque Philippa Fertington ahora es Philippa Bearbrook, le recordó Daphne. Bueno, como se llame, tiene la boca más grande de Londres, y desde que me oyó llamarte cariño mío en el teatro no he podido aparecer más por los clubs. Tan poco corriente es estar enamorado de tu mujer, se burló Daphne. Simon puso cara de niño contrariado. Es igual, dijo. No quiero oír tu respuesta. La sonrisa de Simon era entre avergonzada y traviesa. Toma, dijo Daphne ofreciéndole al niño. ¿Quieres cogerlo? Claro. Simon cruzó la habitación y tomó el pequeño en brazos. Lo abrazó un instante y luego miró a Daphne. Creo que se parece a mí. Lo sé. Simon le dio un beso en la nariz a su hijo y le susurró. No te preocupes, mi hombrecito. Siempre te querré. Te enseñaré a leer y a contar y a montar caballo. Yo te protegeré de las personas más horribles de este mundo, sobre todo de esa tal Whistledown. Y en una pequeña y elegante habitación no muy lejos de Hastings House, una joven estaba sentada en su escritorio con una pluma y un tintero y cogió una hoja de papel. Con una sonrisa en la cara, mojó la pluma y escribió: Revista Sociedad de Lady Whistledown, 19 de diciembre de 1817. Ah, amable lector, esta autora está encantada de comunicarle que...